¿Sabes? Cuando estamos en la calle hay una pregunta en la que todo el mundo se queda escuchando y es ¿hacia dónde vamos? ¿Qué va a pasar? Incluso ¿qué está pasando? Y estamos en un momento clave porque, como bien sabes, están ocurriendo muchas cosas en el mundo. Están ocurriendo pestes, virus, guerras, nos están diciendo que tenemos que quitarnos la corbata, ¿verdad? En fin, están ocurriendo muchas cosas en el mundo y hay una pregunta que yo noto que la gente cada vez está con más necesidad y queriendo escuchar más, ¿no? Necesitamos respuestas sobrenaturales. Yo me doy cuenta que la gente ya quizá está cansada de la retórica, de la teoría. Necesitan ver a Dios, necesitan respuestas sobrenaturales. Y hay una pregunta que te quiero hacer. Hay un pasaje en la Biblia, vamos a leer Mateo 16 a partir del versículo 13, y me encanta esta escena. Para mí es una de las escenas que más me apasiona leer de la palabra, y sucede en Cesarea de Filipo. Yo tuve el privilegio de estar en Cesarea de Filipo, en Israel, y realmente me dio mucho contexto para este pasaje, porque vosotros sabéis que normalmente Jesús y sus discípulos se movían por Galilea, por Capernaum, y era una zona avanzadita, ¿no? Ya habían hecho milagros, ya habían pasado cosas, pero Cesarea de Filipo está bastantes kilómetros más allá, separados, y era una zona totalmente opuesta. Cesarea de Filipo era una zona donde había este era un lugar profanado, donde había culto a otros dioses, era un lugar totalmente oscuro, y me llama la atención que Jesús anda todos esos kilómetros con sus discípulos, porque además en ese momento no había AVE, ¿verdad? Alta velocidad, no había ni siquiera coche, y probablemente irían andando, como mucho en una burrita, en un asna, cuando pudieran, pero yo vi todos esos kilómetros que andaron hasta Cesarea de Filipo. Andaron hasta allí y en ese momento Jesús va a hacer una de las mayores declaraciones y va a suceder algo que va a cambiar totalmente el transcurso de la historia, ¿no? Y yo decía, ¿por qué? Ahora vamos a ver por qué. Porque Jesús llevará hasta Cesarea de Filipo a todos sus discípulos. Pero me encanta porque cuando están allí, en Cesarea de Filipo, Jesús les hace una pregunta, y voy a ir un poco más rápido, pero tú puedes leer en tu casa bien todo este pasaje porque es bien interesante. Pero Jesús hace una pregunta sociológica y dice, ¿quién dicen los hombres que soy yo? No sé si están las diapositivas, si quieres puedes ponerlas, si no, está bien. Pero dice, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ahora, si tú preguntas hoy en la calle, ¿quién dicen los hombres que es Jesús? ¿Qué te van a responder? ¿Qué me podéis decir? Si tú preguntas a alguien de tu trabajo, a alguien que no conoce de Dios, ¿quién es Jesús para ti? ¿Qué crees que te van a responder? ¿Alguien? ¿Un revolucionario? ¿Un buen hombre? Algunos te dirán, es una mentira, ¿verdad? Otros te dirán, es religión. Te pueden responder tantas cosas. En ese tiempo, muchos pensaban que Jesús era un lunático, un mentiroso. Algunos pensaban incluso que era un profeta más, ¿verdad? Había muchas teorías, pero realmente en el siglo XXI que vivimos hoy, predomina una respuesta de indiferencia, ¿verdad? A veces indiferencia, a veces agnosticismo, ateísmo o desconocimiento. Hay mucha gente que te dice, hay algo, habrá algo, ¿no? Pero no sé el qué, o tampoco me interesa mucho. Y realmente mucha gente lleva una vida ajena a la presencia de Dios, ignorándole por completo. Y vamos a ver qué sucede ahora. Ahora hay una pregunta mucho más trascendente y me encanta porque Jesús hacía muchas preguntas. Y yo creo que Jesús hacía preguntas no porque no supiera la respuesta, sino porque realmente quería saber qué ellos decían, qué ellos opinaban, qué ellos estaban creyendo, ¿verdad? Porque hay poder en nuestra palabra. Y en este momento Jesús hace una siguiente pregunta, que es la que realmente le importa. A Jesús lo que piensa la gente, yo creo que nunca le importó demasiado. Ahora viene la pregunta clave. ¿Y vosotros? ¿Quién decís vosotros que soy yo? Y este es un momento clave, porque sabes, incluso hoy en día va a haber muchas opiniones acerca de quién es Jesús, pero la pregunta es, para ti en esta mañana, ¿quién
dices tú que es Jesús? ¿Sabes por qué esta pregunta es importante? Porque según sea tu respuesta, así tú vas a dirigir tu vida. ¿Sabes? A veces si yo te pregunto hoy quién es Jesús para ti, seguramente muchos de vosotros me podéis dar una respuesta inmediata, ¿verdad? Que son correctas, pero a veces repetimos, a veces es memorización, ¿verdad? A veces es una respuesta por repetición. ¿Quién es Jesús? Es el Hijo de Dios. ¿Es verdad? Sí, es verdad. Pero ¿cuánto tú crees realmente que Jesús es el Hijo de Dios? Es alguien, es Dios hecho carne, se despojó de todo, ¿verdad? Se despojó de todo, se hizo hombre, padeció dolor, padeció enfermedad. A veces lo hemos dicho, ¿no? Pero es verdad, Jesús se hizo pis, Él vino entre pañales, Él se humilló a ese punto por amor a nosotros. Pero a veces podemos caer en repetir, no, Jesús es, ¿verdad? O a veces podemos dar una respuesta emocional. A mí me encantan las emociones, yo soy súper emocional y creo que Dios usa las emociones. El mismo Jesús habla en la palabra que lloró, ¿verdad? Jesús se alegraba con otros. Me encanta porque ahí en el monte pone que Jesús cantó con sus discípulos. A Jesús era una persona que transmitía emociones, pero no podemos simplemente dar una respuesta emocional sin revelación, ¿no? Tenemos que entender quién es Jesús. Y a veces sentimos a Jesús en los lugares, ¿verdad? Se pasea cerca, pero ¿cuánto Jesús está dentro de mi corazón? Y podemos dar otra respuesta, que es la respuesta intelectual, de aquellos que tienen un gran conocimiento acerca de Jesús, los grandes teólogos, baluartes de la verdad, que saben todas las cosas, pero realmente no viven una experiencia con Jesús, o incluso gente que reconoce a Jesús como un personaje histórico. Hay gente que te va a decir, no, la historia demuestra que por lo menos hubo alguien que se llamó Jesús que la lió mucho ahí por toda la tierra, ¿no? Pero la pregunta que Dios te hace es, ¿quién dices tú? Ahora, hay una respuesta sobrenatural que es el punto 3, respuesta sobrenatural, y esta respuesta la da Pedro y dice, Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Wow! Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y en ese momento Jesús responde y dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y Jesús continúa diciendo, y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¡Wow! Vamos a entender este versículo. Primero le dice, no te lo reveló carne ni sangre. Y me encanta porque nos habla de que la respuesta que está dando Pedro es una respuesta espiritual, es una respuesta sobrenatural. Y me encanta que la palabra también se nos anima a que todo lo que hagamos, todo lo que cantemos, todo lo que digamos, lo hagamos con inteligencia, que hagamos entendiendo lo que estamos declarando, porque hay poder en tu palabra, hay poder en lo que tú crees. Y hasta que no entendamos que en la medida que yo crea será en la medida que yo viva a Dios, nada va a cambiar. A veces deseamos ver cosas ocurrir en nuestra vida, pero seguimos viviendo de la misma forma. A veces hemos creado un Dios a nuestra imagen y semejanza. A veces hemos metido a Dios en una caja y hemos definido con nuestra mente humana lo que Dios es y lo que Dios no es. Y de esa forma es imposible que Dios opere de forma sobrenatural. Si tú realmente quieres ver a Dios operar de una forma sobrenatural, tienes que dejar abajo, tienes que aniquilar completamente tus preconcepciones, tus paradigmas, lo que tú has creído hasta ahora incluso, y permitir que la revelación de quién Dios es entre a tu vida. ¿Sabes? La mayor revelación de quién es Jesús está en la palabra. La palabra de Dios es la palabra más segura. Nada puede contradecir a la palabra de Dios. Y yo te animo, iglesia, que si lees la palabra, si estás cerca de la fuente, vas a descubrir una amplitud mucho mayor de lo que Jesús es para tu vida. ¿Sabes? Hay un versículo, me encanta la palabra, yo la intento comer y la intento degullir. Yo siempre digo a los jóvenes, es mejor que cualquier serie de Netflix. Aquí tienes historias, pero además lo que me encanta es que son historias reales, llenas de poder, porque la palabra de Dios es poder. Y hay un versículo de la palabra que me encanta que dice
que la palabra de Dios es una espada de doble filo. Pero ahora sigue, dice que es cortante y que penetra hasta romper las coyunturas y los tuétanos y hasta partir el alma. Mi pregunta es, ¿cuántas coyunturas, tuétanos están partidos en tu vida por leer la palabra de Dios? Tu alma, cuánto está partida porque la palabra de Dios ha penetrado a tu vida. Tenemos que entender la palabra y tenemos que vivir la palabra. Y yo cuando leo eso y dice hasta romper las coyunturas y hasta partir el alma, y yo digo, me veo demasiado entera a veces. Me veo demasiado, esta palabra no está penetrando del todo. Necesito que la espada de Dios penetre más en mi corazón. Necesito creer conforme a su entendimiento y no al mío. ¿Sabes? En este momento Jesús me encanta porque se revela a sí mismo como quien es Él, el Hijo de Dios. Y esto es algo poderoso, porque, ¿sabes? Hay muchos caminos hasta Jesús. ¿Cuántos aquí tienen su testimonio de cómo conoció a Jesús? Todos. Pero solo hay un camino hacia el Padre y ese es a través de Jesús. Solo hay un camino hasta el Padre y es a través de la persona de Jesús. Y en este momento Jesús, no contento, no solo mostrándose a sí mismo como quien es Él, el Hijo de Dios, además hace una declaración profética que sigue cumplida hasta el día de hoy y dice, y sobre esta roca, y se refiere a sí mismo, Él es la roca, Él es el fundamento de donde nace su iglesia, de donde nace la iglesia de Dios. Él dice, mira, yo va a haber un momento, Él está anunciando, yo va a haber un momento que no voy a estar, pero hay una iglesia poderosa que va a ser fundamentada en mí, una iglesia poderosa que va a nacer de dentro de mí, de mis entrañas, que va a continuar con la extensión del reino de mi Padre aquí en la tierra. Y déjame darte una noticia, esa persona eres tú. Esa persona eres tú. ¿Sabes? De la misma forma que Dios puso a Adán a dormir y de su costilla salió Eva, que fue esta extensión y esta obra maravillosa que Dios creó, de la misma forma Dios pondría a dormir a Jesús. No solo a dormir, sino a morir por nosotros. Y en el mismo momento que Él estaba muriendo y que partieron su costilla, de la misma costilla también nacería la esposa, la iglesia, la amada de Dios, que por fin vendría a establecer su reino en la tierra. ¡Wow! ¡Qué hermosa comparación! El precio tan alto que Jesús pagó no fue por nada. Fue por ti y por mí. Y sabes, esta es la verdad del Evangelio. El Evangelio no tiene sentido sin Jesús. Podemos hablar de tantas cosas. El mundo te va a hablar del amor, te va a hablar de la amistad, pero no tiene profundidad, porque todo gira en torno a Dios. Dios es amor. Ahí te van a decir por ahí, no, el amor todo, no, el amor lo puede. No, Dios es amor. Jesús es la respuesta. Tenemos que predicar a Jesús. No hay que predicar del amor, de la bondad, no hay que predicar de Jesús. El Evangelio es poderoso en sí mismo, es simple y tremendamente poderoso. Y a veces, ¿verdad? Tendemos, y en nuestra generación es el cuidado que tenemos que tener, porque a veces nos podemos enfocar demasiado en lo externo, que es importante, nos tenemos que contextualizar. Ahí tenemos el ejemplo de Pablo, ¿verdad? Él se hacía judío a los judíos, gentil a los gentiles, griego a los griegos, decía, este es su máquina. Hoy sería, imagínate, ¿no? Se iría con los grafiteros y haría una cosa, luego se iría con los marginados y haría otra. Pero ese es el carácter de una iglesia, sin olvidar el mensaje. Porque al final lo que va a cambiar una vida no es el formato, no son las luces, es el mensaje. El mensaje es lo que salva. Y sabes, no tenemos que adornar mucho el mensaje. Por eso cuando tú prediques de la palabra, cuando tú salgas a la calle, céntrate en el mensaje. Dios amó tanto al mundo. Dios te amó tanto a ti porque Dios es un Dios personal. Te amó tanto que envió todo lo que tenía a su único hijo a la tierra a morir por tus pecados y a darte vida eterna. Ese mensaje es el mensaje que ha persistido por todas las etapas, por todos los tiempos. Este es el mensaje que te salvó a ti, ¿verdad? A ti no te salvó simplemente un mensaje de todo va a ir bien, de amor, no, te salvó Jesús.
y es a quien tenemos que predicar. Y sabes, siento esta urgencia para la iglesia de este tiempo, y es que si no te emociona a ti mismo el mensaje del Evangelio, si el mensaje de la cruz no produce en tu vida una emoción cada día de decir, ¡wow! Hoy me he vuelto a despertar y he vuelto a recordar que soy salvo, que Jesús me amó tanto que murió por mí. Si eso no te emociona cada día, si no es suficiente precio el que Dios ha pagado, tal vez debas de volver a la cruz una vez más y observar las heridas. Tal vez debas volver a la cruz una vez más y observar las lágrimas de compasión que Jesús derramó por ti, que yo teniendo que estar en ese lugar, Él tomó mi cruz para morir por mí. Y yo hablo a mi vida, a mi alma, igual que dice Pablo, ¿verdad? Bendice alma, David, dice, bendice alma mía al Señor. Me encanta que David se exhorta a sí mismo, bendice alma mía, no te olvides de ninguno de sus beneficios. Alma mía, alaba al Señor. Todo lo que respire, alabe al Señor. Él se exhorta a su propia vida porque entiende que no puede caer en la apatía de la vida, no puede caer en la rutina del momento, porque Satanás va a querer nublarte, va a querer anestesiarte, va a querer que el poder del Evangelio pierda efectividad en ti. Y tú tienes la responsabilidad de elevar tu altar, de echar leña cada día en el fuego y decir, Señor, yo quiero que mi altar arda cada día más por ti. No es responsabilidad de nadie más, no es responsabilidad de mis pastores, de mis líderes, de mis padres, de mis hermanos. Es mi responsabilidad que cada día haya leña en el altar. Así que realmente, gracias Jesús. Es una palabra de desafío y perdona que me ponga un poco vehemente al hablar, pero es esa pasión, esa necesidad por Jesús que yo siento en mi vida cada día. Y sabes, solo unas claves. Yo tengo lo que llamo mis radares espirituales, que me hacen entender cuando estoy perdiendo un poco de aceite y me falta un poco de leña que echar al fuego. Por ejemplo, para mí uno de los radares es la queja. Si me veis un poco quejosa, en plan me estoy quejando, os doy permiso para que me digáis, Débora, vete a echar leña. Vete a beber unos traguitos de vino de Dios. Porque para mí son radares que he aprendido a detectar para yo detectar que estoy perdiendo aceite, de verdad, que necesito volver al altar. Porque yo me niego rotundamente a caer en la monotonía y en el adormecimiento que Satanás quiere hacer caer a la iglesia. Esa es la diferencia de cuando Dios pone a dormir a alguien y cuando Satanás pone a dormir a alguien. Cuando Dios pone a dormir a Adán es para traer vida. Cuando Satanás pone a dormir al hombre es para matarlo y destruirlo. Así que despierta. Estamos en un tiempo crucial. Esto lo habrás escuchado seguramente desde que has nacido, sobre todo los que han nacido en cuna cristiana, ¿no? Jesús viene pronto desde que hemos nacido, pero más que nunca hay una urgencia y se siente una aceleración de los acontecimientos. Y aún así nuestra mirada no tiene que estar puesta en cuánto nos queda o cuánto no nos queda, sino que en el momento presente hay una urgencia y necesitamos ser una esposa que espera activamente, una esposa que no solo se queda de brazos cruzados, ¿verdad? Y dices, bueno, pues ya vendrá el marido, ya vendrá el esposo. No, es una esposa que está preparada, que tiene su lámpara encendida, llena de aceite y dice, Jesús, tú ven cuando quieras, que yo estoy ready para ti. Ven cuando tú desees. Mira, yo tengo 30 años y estoy soltera. Puedes orar por mí, ¿no? Pero es una bendición el haber vivido y vivir cada etapa de mi vida de forma plena y consciente, entendiendo que aunque deseo formar una familia, deseo formar y cumplir otros sueños, he entendido en mi vida que para mí la meta es Jesús. Para mí la meta es Cristo. Y sabes, cuando entiendes esta verdad que es tan básica pero tan poderosa, es que lo demás, con respeto, te da igual. Te da igual, es como, sí, Dios conoce nuestros deseos y amén, y seguro que Él va a cumplir algunos de ellos, pero mi meta es Jesús. Y si tu meta es Jesús, lo demás pasa a un segundo, tercer, cuarto plano o nivel. Por eso te digo en esta mañana, revisa tu teología, porque si tu teología no es Jesús, si tu teología no es
está centrada en la persona de Jesús, hay algo que tenemos que ajustar. Y ahí vienen las decepciones, las frustraciones, es que yo pensé, es que yo entendí. A veces hablo con jóvenes de 20 años que ya no encuentran sentido a nada y digo, tienes 20 años, alma mía, tienes toda una vida por delante. Hay tanto que Dios quiere hacer contigo. Y no se trata de la edad, se trata de tu sí para Dios. Tal vez estás aquí y yo veo a Juanita y para mí es un testimonio de vida y yo digo, quiero ser como Juanita. Quiero ser una persona que tenga la edad que tenga, siga creyendo a Jesús. Y para mí ella es una prueba de que es posible, de que puedo tener 30, 40, 50, 60, pero mi pasión por Jesús solo puede ir en aumento. Y esos son los referentes que necesitamos en nuestra generación. ¿Sabes? No solo nos tenemos que fijar en aquellos que tienen miles de followers, ¿verdad? En Instagram, miles de seguidores, que están muy bien y algunos de esos Dios también los usa, pero que seamos una generación que nos fijemos en personas de testimonio y calado generacional en nuestra tierra, en personas que sembraron con lágrimas y que sabemos que van a seguir recogiendo con gozo. Bien. Así que gracias, Juanita, por todo lo que tu generación ha hecho para que hoy nosotros podamos recoger con gozo lo que por tanto tiempo habéis sembrado. Muchas gracias, de verdad, os honramos y te honramos, Juanita. Para mí, yo antes de irme quiero esta es la foto que yo quiero, porque ellos son héroes de la fe. Y esa es la foto que yo quiero enseñar a mis hijos, de personas que literalmente abrieron el camino en España, que literalmente fueron puertas abiertas, y es lo que tenemos que hacer nosotros en nuestra vida, descomplicar las cosas, ser personas sencillas pero llenas del poder del Espíritu Santo. No hay nada que podamos hacer nosotros para convencer de pecado, de juicio, de justicia, solo el Espíritu Santo convence. Así que es mi desafío, iglesia, que realmente entiendas que es posible. Ayer compartíamos con los jóvenes y hablábamos de cómo Jesús se acercaba a personas por las que nadie daba un duro. Jesús se acercó a una samaritana que para empezar era samaritana, o sea, es decir, que no era muy bienvenida entre el pueblo de los judíos, pero además de ser samaritana era mujer, que era otro hándicap, pues eres mujer y ya tienes un -4, y encima era un poquito, tenía algún problemita, ¿verdad? Sabemos que él no había estado con varios hombres y con el que estaba ahora le dice tampoco es tu marido y tal. Pero Jesús nunca juzgó el corazón, nunca juzgó la apariencia. Él siempre andó con compasión. Y hablábamos ayer con los jóvenes de que cuando Jesús habla con esta samaritana, ella por fin descubre, están ahí en el pozo y descubre un agua que jamás será quitada, un agua que va a saciar su sed para siempre. ¿Y sabes lo que dice en la palabra? Que luego ella evangelizó y predicó a toda la aldea. ¡Wow! Así que yo ayer animaba a los jóvenes y te animo también a ti a que creas que Dios no está buscando cientos, Dios está buscando uno, Dios está buscando un sí, una persona que le diga sí a Dios, que no mire ya sus limitaciones, ¿verdad? Sus temores. Algunos aquí diréis, soy muy pequeño, otros dirán, soy muy mayor, otros dirán, soy esto, lo otro, pero no hay excusas en el reino de Dios. Las excusas son los impedimentos que va a usar Satanás para frenarte. Pero donde hay un alma decidida y un alma consagrada a Dios, no puedes imaginar, no sabes, no tienes ni idea de lo que Dios puede hacer con tu sí, de lo que Dios puede hacer con tu rendición. Así que, iglesia, te voy a pedir que te pongas de pie. Espero que hayas recibido esta palabra en tu corazón. Y hay una pregunta que Dios te está haciendo en esta mañana constantemente y es, ¿quién tú dices que soy yo? ¿Quién tú dices que soy yo? ¿Cuánto estás creyendo? ¿De qué forma estás creyendo? Te voy a pedir que ahí donde estás cierres tus ojos por un momento y que puedas cerrar tus ojos de corazón. Y que en estos últimos minutos finales puedas ser sincero, sincera con lo que Dios está hablando.
Hay un agua que Dios quiere traer en esta mañana. El único agua que solo satisface tu sed. Padre, yo te pido que en esta mañana tú puedas traer una nueva revelación aún más profunda de quién tú eres. Padre, que nos convirtamos en hijos e hijas de Dios apasionados por tu palabra, personas de oración, personas que se meten, Dios, en la habitación a buscarte, a escucharte, personas, Dios, que realmente honran tu voz, dentro y fuera, a tiempo y fuera de tiempo. Señor, perdónanos por las veces que hemos ignorado tu presencia. Perdónanos, Señor, por las veces que hemos ignorado lo que tú estabas haciendo. Por las veces que hemos ignorado la necesidad de otros. Yo te pido en esta hora, Espíritu Santo, que tú vengas como un bautismo de arrepentimiento. Padre, que entendamos que la iglesia somos nosotros. La iglesia, la asamblea de hermanos, la esposa. ¿Cuán preparado estás para recibir a Jesús? ¿Cómo está tu lámpara? ¿Cuánto aceite hay en tu lámpara? La única forma en la que reconocerán que somos los hijos e hijas de Dios no es por lo que podamos decir, es por el fuego que portamos. Es por la presencia de Jesús en nuestra vida. Padre, no anhelamos otra cosa. No hay otra cosa que deseemos ver más que tu rostro, Jesús. Padre, queremos buscarte de mañana. Queremos que nuestra alma tenga sed de ti, porque sabemos que tú vas a volver con tu agua de vida para darnos un agua que sacia nuestra sed. Y yo te voy a pedir que pongas por un momento la mano en tu corazón. Ahí todos donde estáis, pon la mano en tu corazón. Porque yo siento que aquí hay algunos corazones de piedra que Dios quiere mudar en corazones de carne. No endurezcas más tu corazón. No endurezcas tu vida. Da paso. Da paso total a la presencia de Dios en tu vida. Pon la mano en tu corazón y con tus propias palabras invita a la presencia del Espíritu Santo, no solo a visitarte, sino a quedarse para siempre. Oh Dios, haznos morada. Queremos ser morada, templo de tu Espíritu Santo. No vagues más por el desierto. Ven a morar, ven a morar. Ven a quedarte. Ven a quedarte. No vagues más, no vagues más. Aquí tienes un lugar. Aquí tienes un lugar.